Un cordial saludo. Vamos a ver cómo genera Construcsoft las valorizaciones. Estamos en una obra de señalización vial con precios a septiembre del 2020. Vamos a nuestro menú, valorización, y genera valorizaciones. Que sea la primera valorización al mes de octubre del 2020. Tenemos también la forma de cálculo de los gastos generales y la utilidad. La primera forma sería que el sistema procese independientemente los gastos generales variables, los gastos generales fijos y la utilidad. Otra forma sería el proceso de gastos generales y utilidad, pero los gastos generales variables y fijos en un solo rubro. Y la otra forma sería todos juntos, gastos generales y utilidad. Vamos a trabajar con la primera forma, que es gastos generales variables, gastos generales fijos y utilidad, todos independientemente. Ahora vamos y vamos a ver los avances físicos mensuales. Supongamos que el primer mes se haya efectuado el siguiente avance físico. Ese es todo nuestro avance. Podemos tener la valorización en una sola columna, que es la valorización del mes. Y tenemos acá el metado de precio unitario, el avance actual y lo valorizado. Y estamos en un 18.34% de avance. Podemos también tener una valorización en 4 columnas, donde tenemos acá el presupuesto, el acumulado anterior, la valorización del mes, el acumulado total y el saldo por valorizar. Y podemos verlo un poco más ampliado de esta forma. Presupuesto contractual, el acumulado, el metado acumulado, la valorización del mes, el acumulado total, el saldo por valorizar y los montos totales de la valorización. Podemos también ver el consolidado de recursos, que estos son los recursos que se debieron de haber consumido hasta esta valorización de acuerdo a los análisis de precios unitarios. Vamos a generar una nueva valorización. Automáticamente el sistema me genera el mes siguiente y vamos a alimentar los avances físicos de esta valorización. Supongamos que en este segundo mes se haya ejecutado los siguientes volúmenes de obra. Automáticamente el sistema por cada valorización me dice el avance anterior, el avance actual y el saldo por valorizar. Vamos a colocar también ya los avances físicos de la tercera valorización. Y digamos que los avances físicos de la tercera valorización son
También podríamos ver quizá acá la valorización en 4 columnas, ¿no? Y ver el presupuesto contractual, el acumulado anterior, la valorización del mes, el acumulado actual y el saldo por valorizar. Vamos a generar la cuarta valorización. Y generamos los avances físicos del mes. Supongamos que en la cuarta valorización se ha ejecutado podemos también ya ver acá el consolidado de recursos, que es los recursos que se debieron de haber consumido este mes. Esos son la cantidad total de recursos de esta valorización, lo cual se puede comparar con lo salido en el almacén. Como hemos alimentado las valorizaciones también mes a mes, hemos podido nosotros ir viendo el calendario valorizado mensual. Por ejemplo, al mes de octubre. Esta es la sección de señalización, la sección de cerco perimetral, el avance mensual, el total acumulado y el porcentaje total acumulado. Y podemos ver la curva S, donde tenemos la curva S programada, y esto es lo valorizado o la curva de valor ganado. También podríamos ver directamente, supongamos que vamos a ver que tenemos como calendario en la cuarta valorización. Acá nos indica el sistema que la señalización tiene un peso de 97,65% del presupuesto y el cerco perimetral 2,35%. En señalización se ha avanzado del 97% del 95,75%, ¿no? Perdón, se ha avanzado del monto total el 95,75% y en cerco perimetral se ha avanzado el 71,55%. Y respecto al avance de obra, en la parte de señalización de 97,65% se ha avanzado el 93,5% y del 2,35% que representaba el cerco perimetral en el presupuesto se ha avanzado el 1,68%. Si vemos la curva S, tenemos lo que hemos valorizado, lo que hemos programado, y esto es lo valorizado. Por lo cual quiere decir que no hemos completado todavía el monto total de la obra. Tendríamos todavía que valorizar un mes más y estaríamos en atraso en la obra, lo cual habría que ver si es que se ha cumplido o no con los plazos de la ruta crítica y ver si es que la obra está o no en penalidad. Esta es la forma como se procesa la valorización. En cuanto a reportes, tenemos por ejemplo reportes de los avances mensuales de la obra. Este es el metrado de la obra. Tenemos primer mes, los avances del primer mes, segundo, tercer y cuarto mes. Después tenemos también en reportes, tenemos el consolidado de recursos mensuales por obra. Y esos son los recursos que se
debieron de consumir de acuerdo a los análisis de precios unitarios para el primer mes, el segundo mes, tercer mes y cuarto mes. Y podemos ver también en la valorización el consolidado. Bueno, tenemos también consolidado de recursos anuales o reportes de avances anuales. Esta es la forma como se alimenta la valorización. Es una forma rápida, sencilla. Y espero que este sistema les pueda ser útil. Suscríbanse y recomiéndenlo. Y traten de descargar desde nuestra página www.construcsoft.com el sistema Construcsoft gratis, que les puede ser de mucha utilidad. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.